Según el registro del calendario judío, estamos en el año 5770. Es importante aclarar que el calendario judío, en su forma actual, fue elaborado por un judío ortodoxo llamado Hillel el II o Hillel Asheni entre los años 360 y 365 de la era común. Este calendario está totalmente descuadrado del calendario hebreo establecido por el Eterno al inicio de los tiempos. También, pudiera ser que estemos en el año 6010. Tomando en cuenta el conteo de años según el registro del mismo calendario gregoriano pero sin dividir el tiempo en dos por causa de la venida de Mashiach ben Yosef. Por otro lado, el Talmud, obra de sabiduría rabínica judía, nos dice que este mundo, como lo conocemos, durará 6000 años, con el séptimo milenio anunciando el Shabbat cósmico, la era mesiánica. 6 días a la semana nosotros trabajamos, y en Shabbat descansamos y disfrutamos los frutos de nuestra labor. Lo mismo es verdad con respecto a los milenios. Es imposible conocer con exactitud el año exacto en el cual estamos. Esto se debe a que los registros existentes se han visto manipulados por la mano del hombre, y por ende, el conteo exacto de los años se ha visto alterado. Entonces podemos preguntarnos cómo es posible realizar los conteos de los plazos detallados en las profecías si no conocemos el año exacto en el cual vivimos. La solución es sencilla. No es necesario conocer el año exacto en el cual vivimos, sino que simplemente debemos conocer el tiempo en el que estamos. Entonces la pregunta correcta que debemos hacernos es, ¿en qué tiempo estamos? Para contestar esta interrogante es necesario conocer un concepto básico dentro de la cultura hebrea. El conteo de los jubileos nos ayudará a conocer con exactitud el tiempo en el cual estamos según las sazones del Eterno. La razón por la cual el conocimiento de los jubileos es indispensable es que es la unidad de medida del tiempo de Yahweh. Veamos el primer versículo de las Escrituras en el cual aparece enunciado este concepto. Levítico 25, 8 al 10. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años, y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, o Yom Kippur, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo, o apartado, y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. La palabra jubileo es traducida de la palabra hebrea Yovel, codificada con el número Strong H3104. El significado de la palabra Yovel es trompeta, o cuerno de carnero, o sonido de alegría. Pero ¿cuál es la relación entre una trompeta y un sonido de alegría? Bueno, la relación es funcional ya que cuando el sonido de la trompeta era escuchado representaba que se liberaban los cautivos, que se cancelaban todas las deudas, que todas las cosas son restituidas a su dueño original, que inicia un tiempo de celebración. Procedamos al análisis de una tabla que dejará claro la estructura de los años de jubileo. Cada 7 años se contabiliza un año sabático y el año siguiente al séptimo año sabático, es decir el año 50, es un año de jubileo. Un evento de los que acontece en un año de jubileo es la restauración de todas las cosas a su dueño original. Pero ¿tendrá alguna relación este acontecimiento con el siguiente versículo? Deuteronomio 10, 14. A Yahweh tu Elohim le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Lo mismo es declarado en el Salmo 24, 1. De Yahweh es la tierra y lo que contiene, el mundo y los que lo habitan. Entonces surge la interrogante. ¿Tendrá Yahweh un año de jubileo para sí mismo, en el cual toda la creación le será restituida? Pues la respuesta es sí. Veamos un versículo que confirma este hecho. Hechos 3, 21. Es necesario que él, Mashiach, permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Con este versículo confirmamos que definitivamente el Eterno ha decretado un año de jubileo en el cual todas las cosas serán restauradas. Pero ¿cuándo será la restauración de todas las cosas? ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir desde la creación de todas las cosas para que este magno evento acontezca? Para tener una luz acerca de estas interrogantes veamos lo que dice este versículo. Génesis 6, 3. 3 Pero Yahweh dijo:
Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Los estudiosos de las Escrituras han concluido que son dos las posibles interpretaciones de este versículo en lo referente a la frase. Vivirá solamente 120 años. Una interpretación argumenta que 120 años fue la duración de la construcción del arca de Noaj, ya que en el diluvio todo ser humano quedaría destruido. Y la otra interpretación argumenta que 120 años sería la edad máxima del ser humano luego del diluvio, ya que si éste llegase a vivir más de la cuenta podía incrementarse nuevamente la maldad en la tierra. Confrontemos los argumentos de estas interpretaciones con lo declarado en las Santas Escrituras. Primera interpretación. 120 años duró la construcción del arca de Noaj. Génesis 5, 32. Noaj ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Shem. Génesis 7, 6. Tenía Noaj 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Génesis 11, 10. 2 años después del diluvio, cuando Shem tenía 100 años, nació su hijo Arfajad. De acuerdo a las Escrituras, la duración de la construcción del arca de Noaj fue menor a 100 años y no de 120 años como argumentan los estudiosos. Entonces podemos concluir que esta interpretación es totalmente incorrecta. Segunda interpretación. 120 años fue la edad máxima del ser humano luego del diluvio. Este es un cuadro que detalla las edades de los seres humanos descendientes de Noaj luego de acontecido al diluvio. Noaj 950 años. Shem 600 años. Arfajad 438 años. Selah 433 años. Eber 464 años. Peleg 239 años. Reú 239 años. Serug 230 años. Y Nahor 138 años. Luego de este análisis podemos concluir que también esta interpretación es incorrecta. Sin embargo, hay sabios estudiosos que afirman que la vida fue en descenso y que nadie alcanza la edad de 120 años. Entonces volvamos al versículo de partida. Génesis 6, 3. Pero Yahweh dijo: Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. ¿Qué nos quiso revelar el Eterno al declarar la frase vivirá solamente 120 años? Para responder al anterior interrogante es necesario estudiar la palabra que fue traducida al castellano como año. La palabra año es traducida de la palabra hebrea Shana, codificada con el número Strong H8141. El significado de la palabra Shana es periodo de tiempo repetitivo o ciclo. Entonces, en base al hecho que el jubileo es la unidad de medida del tiempo del Eterno, podríamos asegurar que un ciclo es igual a un jubileo. Veamos. Si esta razón matemática es correcta y si un jubileo equivale a 50 años, entonces 120 jubileos equivalen a 6000 años. En base al conocimiento que la existencia de la creación, tal cual la conocemos, perdurará 7 milenios. Y en base al conocimiento de que al completarse 120 jubileos, desde el inicio de la creación, serán restauradas todas las cosas. Podemos fácilmente diagramar la primera y segunda venida de Mashiach, y así, conocer en qué tiempo estamos. Sabemos que desde el inicio de la creación hasta la restauración de todas las cosas transcurrirán 6000 años. Tenemos el inicio de la creación en el milenio 1. Es importante aclarar que la forma de conteo desde la perspectiva hebrea difiere de la forma de conteo desde la perspectiva occidental helenística. Dentro de la perspectiva hebrea el conteo inicia en el punto de partida, a diferencia de la perspectiva occidental helenística que inicia concluido el primer ciclo desde el inicio. Tenemos que la primera venida de Mashiach se llevó a cabo dentro del milenio 4. Tal como está revelado en la semana de la creación, en la cual el sol fue creado al día 4 al igual que el sol de justicia, es decir, Mashiach fue encarnado en el milenio 4. Esto según profecía declarada por el profeta Malaquías 4, 2. Sin embargo, gramaticalmente la palabra usada para sol puede también significar siervo, es decir, el siervo de justicia. Y por último tenemos la segunda venida de Mashiach, la cual se llevará a cabo en el milenio 7 o transcurridos 6000 años desde el inicio de la creación.
Esta última declaración, respecto de la segunda venida de Mashiach, se puede confirmar a través de las palabras declaradas en el mismo versículo que Génesis 6, 3.